Queridos hermanos y hermanas de IFES, les saludo en el nombre de Jesucristo. Es una gran alegría estar aquí. Y estaba sentado en la parte de atrás en las primeras noches. Pensé en la visión que vio el apóstol Juan en Apocalipsis. Hablaba de una multitud de cada lengua y nación adorando a Dios juntos en el cielo. Sentado en la parte de atrás, hay gente amarillo, café, chocolate, blanco y negro. Entonces estamos experimentando una probadita de los cielos. Es un privilegio de compartir con ustedes hoy. El tema que les voy a compartir es el cambio de cristianismo global. ¿Cuáles son los desafíos? Como el cristianismo verdaderamente es una fe global. Primero oremos juntos, por favor. Señor, como miramos lo que estás haciendo en nuestro medio, te damos gracias por las cosas maravillosas que estás haciendo. En esta tarde que compartimos esta realidad, por favor, que seas presente con nosotros. Habla a nosotros para que nuestro enfoque es en lo que tú estás diciendo. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. En el mundo en el sur global, el cristianismo antes se llamaba el región del hombre blanco, pero ya no es el caso. La iglesia ha crecido en todo el mundo mayoritario. Es un gusto observar este cambio y ver las implicaciones que tiene para la iglesia global. Trata de explicar lo que está pasando. Puedo parecer muy crítico en mi análisis y comentarios, pero mi propósito no es señalar los problemas o debilidades de ninguna región. Pero cuando son mencionados como ejemplos, por favor, entienden que lo hago con amor y respeto y no en un espíritu de crítica o de juicio. Por favor, no cree que estoy pegando al occidente o criticando, pero quiero hacer algunas observaciones al mundo mayoritario también. Creo que estamos unidos para entender bien los temas, para poder enfrentar los desafíos que nos presentan. También levantar preguntas con que podemos caminar juntos. El cambio en el cristianismo global. En 1493, el Papa trazó una línea desde el Polo Norte hasta el sur, al oeste de las Azores, y asignó todo lo que estaba al oeste de España y todo lo que estaba al este de Portugal. Instruyó a los reyes de ambas naciones para que llevaran la fe cristiana a las tierras asignadas a ellos respectivamente. Ahora entendéis por qué en algunos lugares hablan portugués y en otras español. Así comenzó la era moderna de las misiones cristianas dirigidas a los católicos, por los católicos. Las misiones protestantes fuera de Europa solo empezaron 2 siglos más tarde. En 1705 se enviaron 2 discípulos al asentamiento danés de Tranquebar en India. Y a partir de allí empezaron las misiones moravas desde Alemania, enviando un gran número de misioneros por todo el mundo. William Carey, a menudo aclamado como el padre de las misiones modernas, llegó casi un siglo después. Los siglos XIX y XX marcaron
el gran avance misionero del Evangelio en el mundo, desde el Occidente al resto del mundo. A lo largo de este periodo, las iglesias de Occidente, Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda eran en gran medida dominantes, y las del mundo mayoritario, África, Asia, América Latina, Oriente Medio y Norte de África, estaban subordinadas. Pero en el siglo XX ha habido una rápida expansión de la Iglesia en el mundo mayoritario. Lo que más nos sorprendió es que en los 80 el centro de gravedad de la Iglesia se había trasladado del Occidente al mundo mayoritario. En los albores del siglo XX, más del 83% de los cristianos vivían en el mundo occidental y 17% en el mundo mayoritario. Hoy en día, las cifras se han reinvertido completamente. 2/3 o más de los cristianos viven en el mundo mayoritario. Junto a este cambio numérico, también se percibe al cristianismo occidental que ha menguado de otras maneras. En Europa, la asistencia semanal ha disminuido. En Estados Unidos, por otro lado, que se supone que son más religiosos, hay cifras más altas de asistencia, pero incluso allí el cristianismo está afectado por la modernidad y el secularismo, aunque de diferentes maneras. El columnista del New York Times, un católico, Ross Douthat, dice que el problema del cristianismo es mala religión. Es un nombre del libro. Sostiene que es el resultado del colapso del cristianismo tradicional y el surgimiento de una variedad de pseudocristianismos destructivos. Su conclusión: en Estados Unidos no es un país cristiano, pero una nación de herejes. La mayoría de nosotros somos conscientes de que el cristianismo liberal en Occidente ha ido muriendo gradualmente. Pero estamos equivocados si solo los liberales tienen problemas. Es una crisis que enfrenta gran parte del cristianismo occidental, incluyendo a los evangélicos. En una conferencia el año pasado, Mark Leviton, presidente del seminario Fuller, comentó la situación actual del evangelismo estadounidense, donde muchos líderes apoyan ciegamente a Donald Trump. Sostiene que la crisis central a la que nos enfrentamos es que el Evangelio de Jesucristo ha sido traicionado y avergonzado por un evangelicalismo que ha violado su propia integridad moral y espiritual. La crisis está causada por forma en que un evangelicalismo tóxico ha convertido el Evangelio en unas buenas noticias que son falsas. Los cristianos en el mundo mayoritario siempre tendrán una deuda incalculable de amor hacia aquellos de Occidente, que trajeron el Evangelio a menudo con un gran precio. Personalmente, yo debo mucho a los misioneros y predicadores que me han enseñado tanto, especialmente cuando era joven. Por otra parte, hay tanto en el cristianismo occidental que es bueno, noble y digno de ser imitado. Sin embargo, en los últimos años he llegado con reticencia a la conclusión de que tengo que pensarlo 2 veces antes de buscar respuestas en las iglesias occidentales de hoy. Más bien les digo a los cristianos de mi parte del mundo que aprendan de lo mejor de la historia de la iglesia occidental. Y si tienen que seguir a las iglesias occidentales en algunas cosas, que lo hagan de manera crítica. De hecho, muy crítica. Sin embargo, muchas de las iglesias en el mundo mayoritario, en África, en América Latina, todavía funcionan como apéndices o extensiones de las iglesias en el oeste. Desde el punto de vista organizativo y financiero, tal vez son independientes, pero en términos de teología, maneras de pensar, siguen adoptando modelos occidentales y responden acríticamente. El problema no es que muchas iglesias del mundo mayoritario han nacido a través de misiones. Es también porque hay un dominio político y cultural del Occidente.
es tan abrumador a lo largo del siglo XX. Estos factores han impedido que muchos cristianos en el mundo mayoritario articulen narrativas alternativas de su fe, que estén firmemente arraigadas en las Escrituras, pero también culturalmente sensibles y contextualmente relevantes. Este fracaso en capacidad para articular narrativas cristianas alternativas dentro de sus contextos tienen consecuencias negativas. Primeramente, muchas iglesias en el mundo mayoritario no pueden madurar plenamente porque no tienen identidades propias claras, sino que siempre dependen de la iglesia occidental para su identidad. Además, a pesar que los centros de crecimiento de la iglesia están situados en gran parte en el mundo mayoritario, los centros de poder e influencia siguen estando en gran medida el occidente. Sedes denominacionales, organizativas, instituciones teológicas y agencias misioneras establecidas, editoriales, medios de comunicación, abundancia de personal capacitado y, sobre todo, el dinero. Dado estas realidades, sin que las iglesias del mundo mayoritario maduren ellos mismas, no puede haber una verdadera mutualidad y asociación madura entre iglesias del occidente y las del mundo mayoritario. En muchas partes del occidente, las iglesias están luchando, tienen muchos desafíos. Pero hasta que y a menos que las iglesias del mundo mayoritario maduren completamente, nunca podrán trabajar juntos a las del occidente con verdadera confianza a contribuir a su bienestar. Algunos de los desafíos en el camino hacia adelante. ¿Cuáles son algunos de los temas importantes que han surgido en el proceso de este cambio en el cristianismo global? También, ¿qué desafíos hay para el ministerio estudiantil? Hay 5 asuntos que quiero mencionar y los desafíos. Sí hay otros temas, otros desafíos, pero en otro momento conversaremos sobre eso. Primero, las cosmovisiones y desafíos intelectuales. El mundo académico occidental se preocupa en gran medida por la modernidad, la posmodernidad y el secularismo resultante. A menudo se asuma que estas son también las principales preocupaciones del mundo mayoritario. Eso no es así. Aunque la modernidad y la posmodernidad han afectado el mundo mayoritario, pero en una medida superficial. La razón es que la modernidad y posmodernidad surgieron del pensamiento de la Ilustración, que ha dado forma al mundo occidental durante los últimos siglos. Pero nosotros en el mundo mayoritario no somos hijos de la Ilustración, simplemente porque eso no es parte de nuestra historia intelectual. De hecho, muchas sociedades siguen premodernas. El concepto moderna de que solo la lógica y la ciencia, pero no a la ética y la teología, puede considerarse verdad, y la idea postmoderna en que toda verdad es relativa, no son los paradigmas intelectuales que controlan el mundo mayoritario. Lo que sigue dominando muchas sociedades en el mundo mayoritario son los marcos religiosos que se encuentran dentro de las respectivas sociedades. Así, las cosmovisiones primitivas junto con las culturas tradicionales de otras partes. Debido a que la mayoría de los recursos cristianos en apologética, estudios bíblicos, ética, para nuestro entrenamiento vienen del occidente, muchos de los problemas que enfrentamos en el mundo mayoritario son simplemente ignorados o tratados inadecuadamente. Mientras nuestra formación teológica está arraigada en el mundo occidental, no podrán ayudar a los cristianos del mundo mayoritario a abordar los desafíos dentro de sus propios contextos. Quiero daros 2 ejemplos. En mis estudios en el Reino Unido tuvimos que estudiar las pruebas de la existencia de Dios. Así que leí todos los libros, memoricé todos los argumentos. Cuando regresé a casa y empecé a enseñar en mi país, encontré que casi nadie pregunta si Dios existe.
Dime, ¿cuánta gente se pregunta esto? ¿Cuántos africanos preguntan si Dios existe? Esta simplemente no es una pregunta en gran parte del mundo mayoritario. Más bien, ¿cómo podemos saber quién es el Dios verdadero con tantas religiones? Entonces, ¿cómo enseñamos a nuestros estudiantes a presentar el Evangelio? Mi segundo ejemplo es mucho más preocupante. Hablé con un cristiano en India, con un doctorado británico en teología, y le pregunté los problemas que la Iglesia se enfrentaba en India. Hay pensadores y periodistas hindúes muy capaces que atacan regularmente la fe cristiana en público. Así que le pregunté a mi amigo indio, ¿se te ocurre algún erudito cristiano en India que pueda estar de acuerdo enfrentarse con estos filósofos y periodistas y rebatir sus argumentos públicamente? Él pensó y dijo, no conozco a ninguno. Aquí está el desafío para los que venimos del mundo mayoritario. A menos que hagamos los deberes teológicos necesarios, las iglesias de las que provenimos nunca serán capaces de articular plenamente el Evangelio con claridad y confianza a nuestra propia gente. Second point, el crecimiento de las iglesias del mundo mayoritaria y la recuperación de lo sobrenatural. En la obra de Pablo, él habla de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios, lo que ha hecho con palabras y obras mediante poderosas señales y milagros. En Romanos 15, 18. Durante los últimos 100 años, el rápido crecimiento de la Iglesia en el mundo mayoritario ha sido impulsado mayormente por las señales y maravillas de lo que habla Pablo. Incluye liberación de demonios, sanidad, milagros, profecías, sueños, etc. Debo enfatizar que eso no es principalmente la influencia de pentecostalismo en Estados Unidos. En muchos casos simplemente eran creyentes indígenas que se toman en serio la Biblia y actúan de acuerdo a las enseñanzas que leen. Entonces, y el Espíritu Santo que venía en avivamiento y manifestaba su asombroso poder en su iglesia. Bajo la influencia de la Ilustración, el cristianismo occidental ha rechazado lo sobrenatural como algo anticuado, o como los liberales lo han relegado al segundo plano. Aquí al menos los liberales son coherentes, pero no los evangélicos. No creen, pero los evangélicos pelean con uñas y dientes para defender lo milagroso en la Biblia. Pero no pueden enfrentarse a ello cuando sucede hoy. En consecuencia, gran parte de la Iglesia occidental no ha abordado adecuadamente toda esta área. Ya se trata de señales y maravillas del Espíritu o de la actividad demoníaca del mundo. Como el profesor Charles Kraft lo describe, el cristianismo de la Ilustración es impotente. El cristianismo de la Ilustración es impotente. Aquí radica un defecto importante en la cristiandad occidental, su cautiverio a una visión del mundo antisupernaturalista de la Ilustración. Cuando estaba en la universidad en Occidente, las cuestiones relacionadas con lo sobrenatural eran tratadas como irrelevantes. No es como si estas cuestiones no existieran. Uno solo tiene que leer un libro que se llama Creo en la caída de Satanás, de Michael Green, para ver un hombre que contribuyó mucho a IFES, para ver que la realidad de los poderes demoníacos en todas partes está en la vida diaria. Y cuando, por ejemplo, ahora se celebran ceremonias abiertamente para lanzar hechizos y maldiciones sobre Donald Trump, eso demuestra cuán profundamente la brujería, hasta los últimos años, ha penetrado en la vida de Occidente.
¿Podría esta ceguera al reino espiritual ser una razón del declive del cristianismo occidental? Sin duda alguna, uno de los retos que tenemos es cómo nuestros movimientos pueden ayudar a los estudiantes a recuperar la dimensión sobrenatural. Tercero, el ministerio y la misión de la gestión humana versus la dependencia del espíritu. El teólogo latinoamericano Samuel Escobar y expresidente de la IFES, Samuel Escobar, ha criticado una tendencia dentro de la misiología evangélica moderna, asociada especialmente con la escuela de crecimiento de la iglesia. Lo que le llama es misiología gerencial. Y lo describe como un esfuerzo para reducir la misión cristiana a una empresa manejable. Para lograr eso, la realidad se simplifica en un cuadro comprensible. La acción misionera se reduce así a una tarea lineal que se despliega en pasos lógicos a seguir en un proceso de gestión por objetivos. Así, por ejemplo, las metas de la misión se cuantifican por el número de conversos que se ganan o las iglesias que se plantan. Se establecen planes estratégicos para lograr los resultados deseados. Todo el ejercicio se basa en enfoques seculares de planificación estratégica basados en el método científico que produjo nuestra era tecnológica. Me gustaría sugerir que la gerencia misiológica es parte de un problema mucho más amplio de la iglesia moderna. No es cierto que sin darnos cuenta gran parte de nuestro pensamiento ha sucumbido el enfoque de la modernidad para hacer la iglesia y misión. No asumimos la mayoría de nosotros que solo si hay suficientes recursos o capacitación que la iglesia va a crecer y nuestras metas de misión serán alcanzables dentro de nuestro marco de tiempo humano. Hay grandes problemas con esto. La primera es que reducimos las metas de nuestra misión a medidas cuantitativas de cuántos convertidos y cuántas iglesias se plantan, y están muy lejos del mandato de Cristo de hacer discípulos, no solo convertidos. Cuando apuntamos solo a lo que podemos medir, ignoramos los objetivos más importantes de carácter, discipulado y santidad, que no podemos predecir o cuantificar sin caer en el legalismo. Iglesias tibias son el resultado de esa mentalidad de línea de montaje. El segundo problema es que tanto el Nuevo Testamento como la historia de la Iglesia han mostrado una y otra vez que el Evangelio nunca avanza solamente con métodos humanos. Más bien, lo que encontramos es que los avivamientos y los grandes avances de la Iglesia son el resultado más bien de dos fuerzas poderosas interconectadas. La iniciativa y poder del Espíritu Santo, y del lado humano encontramos factores menos tangibles como la santidad radical, la oración, la obediencia y el sacrificio. Esto y no la gestión humana o planificación estratégica son fundamentales. Como dice Juan en Juan 3:8, el viento sopla donde quiere. Así sucede con todos los nacidos del Espíritu. En los últimos 100 años hemos visto repetitivamente en el crecimiento de la iglesia en el mundo mayoritario. ¿De qué otra manera puede explicar el crecimiento fenomenal de las iglesias pentecostales en América Latina en el siglo XX? ¿Cómo explica el ministerio del profeta Harris? Los de África ya lo conocen, que en 18 meses de ministerio, en julio de 1913 a 1915, en Liberia, Costa de Marfil y Ghana, trajo a la fe 200,000 personas y bautizó a más de 100,000 personas. Del mismo modo, ¿cómo puede explicar el ministerio de Simón Kimbangu, que predicó durante unos pocos meses en el Congo en 1921 y fue encarcelado
por 20 años, 30 años. Sin embargo, dejó atrás a las iglesias cuya membresía total es de millones hoy en día. ¿Cómo se puede explicar eso? Quiero compartir un ejemplo de Asia. El evangelista más grande chino, el primer mitad del siglo XX, fue John Sung, un brillante doctorado entrenado en Estados Unidos. Cuando él regresó a China en 1927, en respuesta a la llamada de Dios, encontró que la iglesia protestante crecían lentamente a pesar de los grandes esfuerzos de los misioneros. Mientras oraba, Dios le reveló el corazón del problema. En misiones occidentales habían traído misioneros y mejores orfanatos, hospitales, escuelas y universidades de China. Tanto los líderes occidentales como los chinos dependían de estos recursos humanos y no del Espíritu Santo para crecer. Antes de su muerte, en 1944, John Sung reveló que Dios le había mostrado que un gran avivamiento estaba llegando a China. Pero primero, todos los misioneros tenían que irse. ¿Quién se creería que John Sung dijera esto en 41 y 42? Y como él predijo, poco después de su muerte, todos los misioneros tuvieron que dejar China con la toma de poder de los comunistas en 49. Todo lo que trajeron las misiones occidentales fue confiscado por el gobierno. Y entonces, bajo intensa persecución y sin nada más que Dios, llegó el avivamiento. Como dicen, el resto es historia. Amigos, los recursos humanos, la buena gestión y la planificación estratégica tienen su lugar en el trabajo de la Iglesia. También la buena gobernanza en IFES, eso es lo que tenemos que hacer. Pero para que el Evangelio avance, en última instancia, nuestra dependencia tiene que ser de Dios y solo de Él. Entonces, ¿cómo reformamos nuestros procesos de discipulado y formación para que nuestros estudiantes tengan en cuenta esta realidad? Para esto es crucial la recuperación de una vida en oración que tiene que comenzar en sus días de estudiante. En cuarto lugar, el desafío del discipulado superficial o el nominalismo. El rápido crecimiento del cristianismo en el mundo mayoritario no significa que todo esté bien. En muchas partes de este mundo mayoritario, el nominalismo es un serio desafío y los problemas de liderazgo persisten. En Asia, por ejemplo, a pesar del crecimiento de las iglesias, en los 50 y los 70, las iglesias protestantes en Corea del Sur se enfrentan hoy, dejarme de repetir, a pesar del crecimiento de las iglesias en los años 50 y 70, las iglesias protestantes de Corea del Sur se enfrentan hoy a una crisis. El crecimiento de la iglesia empezó a decaer en los 80 y se estancó en los 90. Entre los factores que contribuyen a esto, la desunión de la Iglesia, la falta de compromiso social, el excesivo énfasis en megaiglesias, la visión pastoral inadecuada, los fracasos de liderazgo. Y problemas similares se ven en otras iglesias en Asia. También en África, el genocidio de Ruanda, que mató a 800.000 personas, tuvo lugar a pesar de que el país era más del 90% cristiano. En muchas ciudades africanas, la proliferación del Evangelio de la prosperidad es particularmente aguda, con muchos pobres que están siendo estafados de sus ahorros ganados, sucumbiendo a falsas seguridades por una supuesta donación.
En otras partes, las ciudades del mundo mayoritario, ha habido problemas de todo tipo, con líderes de iglesias y pastores de mega iglesias. Todo esto está contribuyendo a la superficialidad del discipulado en todas las iglesias del mundo mayoritario. Claramente, en muchas partes de la iglesia del mundo mayoritario, los fundamentos cristianos no están en su lugar, especialmente con el compromiso, la santidad y la formación de carácter. Pero lo que hace que esto sea aún más grave es que ahora hay en paralelo una decadencia de la calidad del discipulado en Occidente, bajo la influencia de la teología liberal y las presiones secularistas. Esto tal vez se vea más claramente en el ámbito de la ética sexual, sobre todo en relación con los temas LGTB y matrimonios del mismo sexo. En términos generales, los liberales han abandonado la lucha porque ya no aceptan las claras enseñanzas de la Biblia. Los evangélicos occidentales están luchando para trazar un límite, a pesar de la intensa presión. Pero el problema es que muchos ya se han comprometido con las claras enseñanzas de la Iglesia, de la Biblia, sobre el divorcio y volverse a casar. ¿Cómo pueden tener éxito en mantener autoridad de la Biblia en el tema del matrimonio de mismo sexo? No se puede transigir en un aspecto y trazar un límite en otro. Por lo tanto, el problema del discipulado superficial es claramente una amenaza para el cristianismo global en general. Y a menos que esto se aborde, las iglesias del mundo mayoritario nunca madurarán apropiadamente, por espectacular que sea su crecimiento. En este punto, los cristianos del mundo mayoritario necesitan preguntarse qué lecciones pueden aprender de las tradiciones de formación espiritual que se encuentran en la historia de la Iglesia. Deben incluir una predicación bíblica, espiritualidad monástica, cuidado pastoral puritano, pietismo luterano, grupos pequeños del metodismo con su agenda de santidad y el sacrificio costoso que empodera los avances de la misión. No hay atajos en el discipulado. Quinto, confianza en el poder del Evangelio. Desde la década de los 40 hasta los 60 había mucha fuerza en el movimiento anticolonial. A partir de final de los 60, el ala liberal de la Iglesia comenzó a pedir una moratoria, una retirada de los misioneros. Las misiones occidentales fueron percibidas como una nueva forma de imperialismo y, por lo tanto, se les dijo a los misioneros que regresen a casa para que la iglesia del mundo mayoritario pudiera encontrar su propia identidad. Toda la idea de predicar el Evangelio y convertir a otros, el cristianismo fue derogada como imperialismo religioso. Además, los antropólogos seculares a menudo acusaban a los misioneros de destruir las culturas de los pueblos indígenas porque el proceso de conversión también sacó a los convertidos de sus antiguas culturas. Todo esto dio lugar a un omnipresente complejo de culpabilidad occidental, sobre todo el movimiento misionero. Pero el académico africano y profesor de Yale, Lamin Sanneh, ha demostrado de manera convincente que la acusación de los misioneros son destructores de la cultura no tienen pruebas sobre el género. De hecho, con la traducción de la Biblia a los idiomas indígenas, los misioneros ayudaron a preservar muchos idiomas y culturas de la extinción. Misiones no fueron destructores de cultura, más bien preservaban. En otras palabras, en muchas partes, estudios más recientes que han ido aún más lejos para identificar toda la empresa misionera moderna como un factor importante para llevar el avance social en partes del mundo. Por ejemplo, el trabajo de Robert Woodbury en el American Political Science Review ha mostrado que los misioneros protestantes en los últimos 100 años han hecho contribuciones importantes a los avances sociopolíticos y económicos donde quiera que hayan trabajado. Las áreas donde los misioneros protestantes tenían una presencia significativa
son en promedio más desarrollados económicamente hoy en día, con un mejor sistema de salud, menor mortalidad infantil, menor corrupción, mayor alfabetización, mayor nivel educativo, especialmente en las mujeres y que otros lugares. De hecho, misioneros contribuyeron en gran medida a la propagación de una democracia estable en todo el mundo. Él argumenta que fueron un catalizador crucial que inició el desarrollo y la difusión de la libertad religiosa, la educación de masas, impresión de periódicos, organizaciones voluntarias que ayudaron a las condiciones que hicieron más probable una democracia estable. Como dijo una de las supervisoras de investigación de Woodbury, no se podía pensar en una historia más increíble y ofensiva para contar a muchos académicos seculares. Como indica lo que acabo de decir, en los últimos años los cristianos doctrinalmente conservadores han estado bajo ataques secularistas en el mundo académico y en los medios de comunicación. Tampoco ha ayudado a la revelación pública de muchos de sus fracasos internos, incluyendo el abuso sexual en la Iglesia Católica, los excesos de los pastores de megaiglesias y los evangelistas de televisión. Muchos cristianos occidentales parecen haber perdido la confianza en el Evangelio. También muchos le encuentran difícil articular abiertamente sus convicciones por culpa o por una opinión pública hostil. Uno de los ejemplos más claros de la hostilidad hacia el cristianismo que se vio en el debate del nuevo Tratado de la Unión Europea en 2004. La discusión se centró si el cristianismo debía ser citado como una de las fuentes de la civilización europea. Muchos intelectuales y académicos se opusieron porque percibían el cristianismo no solo como algo irrelevante para la vida pública, sino como un obstáculo para la evolución de una Europa secular. Esto llevó al observador católico norteamericano George Weigel a preguntarse por qué tantos líderes políticos europeos insistieron en que la nueva Constitución para Europa incluyera un acto deliberado de amnesia histórica, al que un milenio y medio de las contribuciones del cristianismo a la comprensión europea de los derechos humanos y de la democracia fueron deliberadamente ignoradas, de hecho negadas. Los militantes secularistas de una Europa postcristiana parecían empeñarse en negar que el cristianismo contribuyera al bienestar de la sociedad Europa, a pesar de su larga historia cristiana. Pero así no es como se ve el cristianismo en muchas partes del mundo mayoritaria. Y os daré otro ejemplo. David Martell, un profesor emérito de sociología de London School of Economics, ha estudiado en detalle el impacto del cristianismo a través del rápido crecimiento del pentecostalismo entre los latinoamericanos pobres en la segunda mitad del siglo XX. Muestra cómo aquellas cosas que se encuentran al margen de la sociedad pueden, aún así, ser fuentes poderosas de cambio, cómo los pobres y los marginados pueden iniciar una revisión de conciencia que equivale a una revolución cultural. Además, argumenta que moralmente los evangélicos pueden ser conservadores, pero sociológicamente son uno de los sectores más avanzados del cambio social radical. Esto ha resultado en la movilidad socioeconómica ascendente de los pentecostales pobres en la América Latina. Y por tanto, el Evangelio ha transformado y está transformando el paisaje social de América Latina. Esta visión positiva sobre el papel del cristianismo no solo se ve entre los marginados. En otro extremo de la escala están las preocupaciones expresadas públicamente por muchos intelectuales chinos que no son cristianos. A medida que China avanza hacia convertirse en una potencia mundial, les preocupa cómo convertirse en una nación justa, sin corrupción, siendo económicamente fuerte y democrática. Muchos de estos líderes no son cristianos, pero se llaman a sí mismos cristianos culturales. ¿Por qué?
porque habiendo hecho sus deberes intelectuales, han llegado a ver que solo los valores cristianos pueden proporcionar una base suficiente sobre la que construir el futuro de China. Hace algunos años conocí personalmente a una de esas personas, una profesora de ingeniería en China, y se tomó un año sabático en Oxford. Me la encontré en la cocina y le dije que yo era un teólogo cristiano. Y me dijo, tienes que venir a China a predicar el Evangelio. Solo así. Y le pregunté, ¿por qué dijiste esto? Me dijo, como no cristiana fue, China necesita a Dios, si no, no tiene futuro. Así, en contraste con los pensadores secularistas europeos que niegan toda relevancia del cristianismo en su historia, muchos intelectuales chinos ven a Cristo como su principal esperanza para el futuro de China. El argumento es este. Mientras que muchos de la Iglesia occidental han perdido su confianza en el Evangelio como el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, en Romanos 1:16, no ocurre lo mismo en el mundo mayoritario. En muchas sociedades de África, Asia, Latinoamérica, Oriente Medio, Norte de África, el encuentro con Cristo es reciente y las experiencias de su eficacia y poder son frescas y liberadoras. ¿Cómo puede esta frescura y confianza en su poder salvador revitalizar el cristianismo global? La última sección, mis reflexiones finales. He mirado 5 áreas en que tienen que ver con el cambio del centro numérico del cristianismo del occidente al mundo mayoritario. ¿Por qué es importante hablar de eso? Tal vez algunos dicen que no tiene relevancia al mundo occidental, de la Iglesia occidental. Si es su opinión, permítame responder sugiriéndoles tal vez sigues encerrado en lo antiguo. El paradigma antiguado del occidente es mejor que el resto. Dado el estado de la Iglesia del Occidente, apegarse a un paradigma tan estrecho solo puede significar un suicidio espiritual. En primer lugar, le permitirá a los cristianos del mundo mayoritario desarrollar identidades indígenas claras y seguras de sí mismas. Segundo, el desarrollo de identidades y teologías cristianas maduras en el mundo mayoritario también proporcionará un correctivo necesario para la teología occidental, especialmente en los puntos ciegos de los cristianos en el occidente. Tercero, solo si eso sucede, puede haber una verdadera mutualidad y madurez entre las iglesias del occidente y las del mundo mayoritario. Por último, esta madurez permitirá a los cristianos del mundo mayoritario trabajar con plena confianza junto a los cristianos occidentales en la misión mundial, incluida la reevangelización del occidente. Hace casi 40 años, mientras estudiaba teología en Londres, un cristiano asiático fue amablemente invitado por John Stott a su casa. A su llegada, lo primero que John Stott le dijo fue algo que nunca olvidaría. A medida que la Iglesia occidental continúa declinando, estamos buscando líderes cristianos del mundo no occidental para liderazgo. John Stott podía ver lo que estaba pasando hace 40 años. Ya entonces, en nombre de la Iglesia Occidental, nos llamaba África, Asia, América Latina y Oriente Medio y Norte de África para que fuéramos a ayudar a revitalizar el cristianismo occidental. ¿Cómo respondemos a esa llamada? ¿Tendremos desde el mundo mayoritario la fidelidad y valentía para abrazar la tarea que Dios nos ha dado para esta generación? ¿Tendrán los del mundo occidental la gracia y la humildad de permitir que los cristianos de las iglesias, la mayoría de los cuales fueron fundadas por sus antepasados, que trabajan juntos ustedes en plena colaboración y les sirven? Permítanme concluir con 2 comentarios finales. Primero, dirigido hacia los de la iglesia mayoritaria. Si vamos a abrazar plenamente nuestro destino designado por Dios para el cristianismo global, debemos hacer 2 cosas. Primero,
Resistir la tentación de emigrar al occidente. Resistir la tentación de emigrar hacia el occidente, al menos que tengamos un claro y definido llamado a dejar nuestra patria en el mundo mayoritario. Si emigramos debido a la atracción de estándares económicos más altos y perspectivas de carrera más lucrativa, vamos a perder nuestro llamado a ser parte de la maravillosa propósito de Dios a la Iglesia global. Segundo, si nosotros en el mundo mayoritario debemos vivir nuestro llamado a servir la Iglesia global, debemos aprender una lección importante de la historia de la Iglesia. Simplemente que el avance del reino de Dios implicará inevitablemente un sacrificio costoso. Este sacrificio incluye de las iglesias de sus mejores y mayores, más capaces hijos e hijas para servicio en la Iglesia y la misión. Es una gran debilidad de las iglesias en el mundo mayoritario en que enviamos a casi todos nuestros mejores y más brillantes hijos e hijas a profesiones lucrativas como medicina, derecho, finanzas, ingeniería, etc. Muy pocos son dados a Dios como el pequeño Samuel de antaño, sin consagrar la mejor de nosotros mismos y los más dotados a Dios para su servicio en la Iglesia y en la misión. El mundo mayoritario producirá una iglesia atrofiada que nunca alcanzará su pleno potencial. ¿Cómo en África, Asia, América Latina, Medio Oriente y en Norte de África responderemos a la llamada de Dios? Finalmente, y mientras seguimos adelante, como último comentario, en este mundo cada vez más difícil y con más desafíos, tenemos que recordar que la tarea de proclamar a Cristo es parte de cualquier región. La manera de ir adelante para la Iglesia global es la de un partenariado genuino entre norte y sur, este y oeste, los ricos y los pobres, de manera material o espiritual. Y que Dios nos dé su humildad y la gracia de trabajar juntos para hacer avanzar el reino de Dios. Si hacemos esto, nos convertiremos realmente en mensajeros de esperanza en un mundo perdido. Amén.